es una generalización de un aforismo que hizo Antonio Córdoba. Él lo que dijo es que no habían espacios LP con peso, sino que había solo espacios L2 con peso. Y nosotros hemos puesto ya directamente espacios de Banach, porque al final ya veremos que nuestro objetivo es justamente el que poníamos en el abstract, que también os lo presento aquí. Se probó en el 84 por Rubio de Francia, que de hecho la teoría de extrapolación viene dada con su nombre, la teoría de extrapolación de Rubio de Francia. Y él demostró que si tenemos un operador que está acotado, ya veremos qué quiere decir o qué entendemos por operador acotado, entre un espacio con peso L2 hacia un espacio con peso L2, con el peso dentro de una clase, que es la clase A2, que también hablaremos sobre ella. Entonces, nuestro operador está acotado de LP a LP. Esto es muy interesante porque, para empezar, el espacio L2 con peso es un espacio de Hilbert y es más fácil de tratar porque tenemos allí un producto escalar, tenemos un montón de más cosas que no tendríamos un espacio de Banach, que sería el caso de LP. Y la cosa está en que somos capaces de ver acotaciones en un espacio de Hilbert, pues Tachan también las tenemos en un espacio de Banach. Y la cosa es que esto se puede generalizar a cualquier espacio de Banach, también se podría generalizar a cualquier espacio quasi-Banach, espacios de Banach con peso, y ya ahí cada uno se puede montar las paranoias que quiera. Entonces, fijad una cosa, que es la primera que veis en el abstract. Si os fijáis, la P se mueve entre 1 y infinito, P igual a 1 no se coge. Y el caso es que para P igual a 1 no es cierto. Para P igual a 1 no se puede generalizar, y el contraejemplo, que justamente es uno de los operadores que trabajaremos, es el operador maximal de Hardy-Littlewood, que no está acotado de L1 con peso a L1 con peso. De hecho, no está acotado de L1 a L1. Y bueno, vamos a empezar, vamos a definir lo que es un espacio de Banach, definimos los pesos, definiremos este tipo de espacios, daremos ejemplos. He intentado poner muchos ejemplos, bastantes gráficas, para que todo se intente seguir de la manera mejor posible. Vale. Primero, ¿qué entendemos, no, por un espacio de Banach de funciones? Para hablar de espacio de Banach de funciones, primero tenemos que hablar de la norma funcional, o la norma de funciones, que no es nada más una función que va del espacio de funciones positivas mesurables y, una vez coge esto, nos devuelve un valor no negativo. Entonces, ¿qué tiene que satisfacer? Por lo que pensaríamos que satisface una norma. La primera cosa, que si le aplicamos una función y nos da 0, esto solo pasa solo si esta función es 0, excepto en conjuntos de medida 0. Vale, genial. Otra cosa que tiene que pasar, desigualdad triangular, y otra que si le ponemos una constante la podemos quitar. Esto es lo que nos esperaríamos. Si la constante no es positiva, entonces tenemos que poner el valor absoluto, y si es compleja, tenemos que poner entonces la norma compleja. Otra cosa, satisface lo que se llama la lattice property, que al final es que mantenemos órdenes, ¿no? Si una función se puede mayorar por otra, excepto en conjuntos de medida 0, entonces la norma también es mayorable por el orden de las funciones que habíamos establecido. Otra cosa que es importante es que si cogemos funciones positivas que además convergen a otra, pues la norma va a converger donde esperaríamos que converja. O sea, perfecto. Esto es algo típico, lo que habéis tocado espacios de Banach, que esto pasa. Otra cosa es que cogemos... ¿Perdona? Nada, perdón. Si cogemos un conjunto que sea medible, de medida finita, entonces la norma sobre la función característica de este conjunto también va a ser finito, y además también pasa que, de alguna manera, es la función, cualquier función, por decirlo así, que sea medible, tiene esta desigualdad, es decir, que se puede integrar respecto a este conjunto y lo podemos mayorar por una constante que solo nos va a depender del conjunto E, multiplicado por la norma funcional aplicada a la función. ¿Vale? Entonces, si yo cojo todas las funciones que me hacen que, cuando yo le aplico esta norma, me es finita, este conjunto es lo que se llama un espacio de Banach de funciones. Y normalmente esta ρ que hemos puesto aquí se coge como la norma de f cuando cogemos el valor absoluto o cogemos la norma compleja de la función. Muy bien, otra cosa que quiero que sepáis también es que existe una cosa que se llaman los espacios asociados de un espacio de Banach. Esto sale, para los que los conozcáis, de una desigualdad de Helder, y se generalizó entonces pues el espacio que saldría de la desigualdad de Helder, por así decirlo, y se define de esta manera. Definimos el asociado como aquel que coge todas las funciones aplicadas a la norma que he definido aquí abajo, x', que sea finito, para toda función medible, etcétera y tal. Pues bueno, este es el espacio asociado. Y otra cosa que quiero que notar es que si tenemos un espacio de Banach, decir que un operador está acotado entre el espacio de Banach y él mismo, simplemente decir que su norma, cuando la aplicamos a la función con el operador,
se puede acotar por una constante que nunca va a depender de la función, va a ser una constante uniforme, multiplicada por la norma aplicada a la función, ¿vale? Ya tenemos lo que son espacios de Banach, lo que son espacios asociados de Banach, y que entendemos por un operador que esté acotado. También lo podemos decir que sea continuo. Vale, pues ejemplos de espacios de Banach. Pues el primero, los espacios LP con peso. Pero claro, ¿qué es un peso? Pues un peso simplemente es una función positiva y que además es localmente integrable. Para los que no sepan qué es localmente integrable, es esto de aquí. Para cualquier conjunto compacto, lo integramos y nos da que es convergente la integral, que es finita. Entonces, dado un peso, los espacios de LP con peso es lo que uno podría llegar a esperar si conoce los espacios LP. Es hacer la norma LP, pero le ponemos un poquito de ruido a esta función, le ponemos un peso. Entonces sería todas las funciones, cuando las integramos elevadas a p, lo multiplicamos por el peso y que esto nos dé finito. Y en el caso p igual a infinito es el supremo esencial. Si os fijáis, el supremo esencial este de aquí no depende del peso, y esto es porque a largos rasgos lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la norma infinito, que es el supremo esencial, que no es nada más de coger la medida del conjunto por el cual la función es más grande que una cota c, y entonces coges la cota c más pequeña posible para hacer ese conjunto lo más pequeño posible, para que no te sea infinito, para que te sea finito. Entonces, la cosa es que cuando tú coges un peso, como es una función positiva localmente integrable, los conjuntos de medida cero, que serían para la norma de Lebesgue o para la medida de Lebesgue, son iguales que para cualquier tipo de peso. Esto es muy fácil verlo. Al final, la norma del infinito, da igual qué peso le pongas, que sigue siendo la norma del infinito sin peso. Simplemente es una puntualización. Vale, pues ejemplos, ¿no? Si tomamos el caso n igual a 1, estamos en R, y cogemos el peso v igual a 1, pues bueno, una cosa que se sabe es bastante fácil, es simplemente integrar al respecto entre 0 y 1. Si cogemos esta función, la elevamos a 2 y la integramos entre 0 y 1, se sabe que esto es integrable solo si la p es mayor que 2. Bueno, he puesto este ejemplo porque después haré gráficas para que se vea cómo se comportan las funciones en este tipo de espacios. Otra cosa que quería también hablar de lo que es aquí he puesto... Exactamente, ¿vale? Lo que es coger el espacio asociado de este tipo del LP con peso. El espacio asociado del LP con peso es este que aparece aquí. ¿Y qué es P'? P' es lo que se llama el exponente conjugado. Simplemente aquel que cuando hacemos el inverso de P y le sumamos el inverso de este exponente nos tiene que dar igual a 1. Pues bueno, pues ya tenemos cómo es el asociado. No es muy difícil de verlo trabajando esa norma. De hecho, cuando v es igual a 1 se sabe que el asociado entonces de LP es igual a LP'. Y en el caso fácil, que sería L2, como el exponente conjugado de 2 sigue siendo 2, pues el asociado de L2 vuelve a ser L2. Y si tenemos peso, pues aquí nos sale el v a la menos 1. Vale, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de pesos que estarían en el L201, excepto la función límite, que se le llama, porque es justamente la función potencia que no entraría dentro del L2, esta de aquí, y todas las otras sí que están, fijaos que cada vez hacen más barreras, son más smooth, ¿no? Cada vez como que es como un recubrimiento para que sean más fácilmente integrables en este caso. Vale. Seguimos, ¿no? Ahora tendríamos otro ejemplo. Sería los espacios con peso de Lorentz. Los espacios con peso de Lorentz serían una generalización de este tipo de espacios y se definen a partir de lo que se llama la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? La función de distribución no es nada más que la medida respecto a la nueva medida, que sería v de x de dx, simplemente es un peso multiplicado por la medida de Lebesgue, del conjunto de nivel, es decir, de tabla 1 i, ¿no? Queremos saber cuánto mide, ¿no? Si yo cojo la función, la corto a partir de i, cuánto mide la parte que queda encima de i, en valor absoluto. ¿Vale? Este tipo de espacios son un caso generalizado de los espacios de LP con peso, porque si yo cojo Q igual a P, recupero LP. Y otra cosa interesante es que el LP1, cuando Q es igual a 1, de hecho, cuando Q es menor que P, cuando Q es menor o igual que P, tengo esta inclusión aquí, LP1, las funciones que están aquí están en LP. Y el LP está dentro del LP infinito. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un conjunto a nivel, y al final, pues, coger la función de distribución y simplemente coger la medida, ¿no? Integrar y saber cuánto mide esto de aquí respecto al peso que estamos trabajando. ¿Vale? Finalmente, el último espacio que os introduciré, con el que trabajaremos,
es el espacio de Lorentz, los espacios clásicos de Lorentz. Estos espacios, para que sean de Banach, aquí el peso le he puesto una omega en lugar de una v porque estamos en R. Estos espacios se mueven entre 0 y infinito, se mueven para los reales positivos, y para que sean de Banach necesitamos que este peso esté en la clase BP, que es la que os defino aquí. La clase BP se toma, aquí he puesto la norma de BP, se me ha colado, al final aquí tendría que haber un supremo y si no es quitarlo de la norma, pero al final son todos los pesos que cumplen esta desigualdad que tenemos aquí. Entonces, estos espacios, fijaos que se llaman parecido como los otros, se llaman de Lorentz, de hecho, el nombre es idéntico. La cosa es que estos son los clásicos, estos fueron los primeros que se definieron. Más tarde se generalizaron a los LPQ, que son los que hemos visto antes, y por eso se llaman Lorentz, y estos se llaman clásicos. Estos de aquí, en lugar de definirse a partir de la función de distribución, se definen a partir de la reordenada decreciente. Se llama reordenada decreciente simplemente porque reordenamos el volumen de la función, después os pongo un ejemplo. Reordenamos el volumen de la función para que nos quede una función decreciente y que cuando nosotros hagamos un corte, en el sentido de que yo diga, vale, cojo la función y la corto para todos los valores mayor que i. Si yo cojo la función f y cojo su reordenada y corto en el mismo sitio, la medida de los conjuntos o el volumen de los conjuntos que me aparecen tiene que ser el mismo. Entonces, simplemente lo que hacemos es coger la función, la hago decreciente, pero que cuando yo me vaya moviendo en el eje de la sis, vaya manteniendo todo el rato el volumen, que no cambie respecto a la función anterior. Y si os fijáis, al final esto es como un LP con peso, si nos movemos entre 0 e infinito, pero en lugar de coger la función estamos cogiendo su reordenada, por lo tanto son muy parecidos. Y de hecho son tan parecidos, bueno, aquí tenemos la definición de ordenada, y de hecho son tan parecidos que cuando tomamos el peso igual a 1 recuperamos el EP. Por lo tanto, son al final generalizaciones, y ahí cuando vamos m igual a 1 recuperamos el EP infinito, que al final este se llama el espacio LP débil. Se llama LP débil porque tiene de alguna manera restricciones más débiles, en el sentido de que nosotros hemos visto que en L2 la función t elevado a menos un medio, o la función 1 partido raíz de t, no está en L2, pero sí que está en L2 infinito cuando nos restringimos al intervalo 0,1. Por eso decimos que es el espacio débil. Vale, aquí tenemos el ejemplo que os he dicho. Esta función, esto sería las simétricas cuando lo hacemos la simétrica a la función, y solo nos quedamos con este trozo. Lo que pasa es que el volumen de esto de aquí es igual que el volumen de estos dos aquí juntos. Y si os fijáis, la función nos queda ahora decreciente. De alguna manera la estamos reordenando. Por eso se llama la reordenada decreciente. Y en este caso es el caso simétrico. Esta función se trabaja también para temas de geometría de la medida y tal. A otros no solo les interesa el caso positivo, este de aquí. Vale, pues aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Como al final los clásicos de Lorentz no dejan de ser generalizaciones de L2, de L2 infinito, o LP infinito, etcétera. Nos centraremos en el L201, L2 infinito 01. Estas dos funciones son de L2101 y como este está incluido en este en particular también son de aquí. Y esta, que es la función límite, solo lo tenemos aquí. Aquí no lo tenemos y tampoco lo tenemos en el caso L2. Aquí una gráfica de ellas. Muy bien. Una vez hemos introducido, ¿no?, los espacios de Banach de funciones, algunos ejemplos de ellos, vamos a hablar del operador maximal de Hardy-Littlewood. Este operador se llama, para empezar, maximal porque hay un supremo y también por una cosa muy importante, que es que mayora siempre la función cuando tomamos el valor absoluto de esta. Es decir, que el valor absoluto de f es menor o igual que la maximal aplicado a f. No es nada más que tomar los average, ¿no? Estamos tomando aquí al final un tipo de media, ¿no? 1 partido la medida del Lebesgue de Q, integral de Q respecto a la función y respecto a la medida del Lebesgue otra vez. La función es igual a 1, esta función es 1, es decir, el average será 1, porque al final estaremos tomando el average sobre los cubos respecto a ellos mismos. ¿Vale? A ver, esta función, vamos a ver algunos ejemplos. Si la función es constante, es muy fácil de ver, ¿no?, que la constante sea fuera de la integral y poner supremo no tiene problemas, por lo tanto nos queda justamente esto es trivial. Si cojo un conjunto de Rn, al final, al final estaré integrando respecto al conjunto de E para que esto no sea 0, al final me quedará Q intersección E, por lo tanto es la medida, es este cociente de volúmenes. Y en particular, si yo cogiera E como si fuera un intervalo, el intervalo AB, es muy fácil de ver que es un calculillo al final, que tenemos que se puede escribir de esta manera. ¿Por qué he puesto este caso particular? Porque tenía ganas de introduciros al menos un ejemplo, no una gráfica de una función maximal. Esto sería si lo aplicamos en el intervalo 0,1.
Fijaos que es simétrica respecto al eje este de aquí, ¿no? Si cogiéramos la recta x igual a 1/2, pues nos quedaría una simetría que se ve bastante clara. Y como es, ¿no? Aquí es 1 y después decrece de manera bastante smooth, bastante lisa, ¿no? Es una función, en este pico no, pero en los otros lados sí que tiene bastante con derivada continua, etcétera. Vale, una vez introducido este operador, que este operador es muy importante, la verdad, este operador de aquí se utiliza mucho en análisis armónico porque al final también hemos visto que mayora a muchos tipos de operadores singulares, de operadores que son multiplicadores, de muchos tipos. Entonces, si tú estudias este operador y sacas muchas conclusiones, también lo tienes para los demás, porque al final lo está mayorando puntualmente. Y por eso ha dado mucho juego durante muchos años. No sé si ya llega al siglo desde que existe este operador, pero ha dado mucho juego. Vale, la primera cosa que quiero hacer es, bueno, pues os he dicho, ¿no? Queremos conocer información de este operador para sacar información de otros operadores porque hay gente antes que yo que ha trabajado mucho y yo sé que los mayora. Fantástico. Pues llegó Mackenhoff, Benjamin Mackenhoff, y creó su clase, la clase de pesos Mackenhoff o clase AP. ¿Cómo la encontró? Pues caracterizando la acotación de este operador. Se dio cuenta que este operador está acotado, es decir, que la norma del EP de m respecto a una función es menor o igual que la norma de la función respecto a este espacio, si solo si el peso está en AP. No solamente es condición sine qua non, sino que además es que es totalmente necesaria y suficiente. Fantástico. Vale, ¿cómo se definen estos pesos AP? Se definen de esta manera. Bueno, al final decimos que está en la clase AP, si solo si este supremo de aquí es finito, donde el supremo es sobre todos los cubos de Rn, cualquier tipo de cubo. No hace falta que esté centrado en el 0,1, no hace falta, coges cualquier tipo de cubo, lo grande que quieras y tal, y esto tiene que ser finito. Esta clase que descubrieron con el vapor maximal, lo interesante que tiene es que ha dado mucho juego, no solamente a la teoría de extrapolación, que es lo que nos vamos a centrar, sino que muchos operadores se ha visto, sin estar mayorados por el operador maximal, se ha visto que están acotados y solo si están en AP, o muchos de ellos a lo mejor no están acotados en AP, pero están acotados en una subclase de AP. Es como que hagan más juego de lo que se pensaba, ¿no? Ves que está acotado el maximal, pues que no solo el maximal, esta clase es importantísima. Importantísima en bastantes temas, en temas de análisis armónico, en temas de teoría de la señal, va apareciendo en muchos sitios. Y los espacios LP siempre están allí acompañados por ese pesos, los pesos AP. Vale, la primera cosa interesante es que un peso está en AP si solo si cuando le vamos a 1 menos P', donde P' era el exponente conjugado, ese que 1 partido P más 1 partido P' es igual a 1, si esto de aquí está en AP'. ¿Esto qué nos dice? Si os acordáis, el espacio este de aquí asociado era justamente LP' de V a la 1 menos P', que esto lo hemos definido antes, lo hemos visto antes. Entonces, tenemos que esto de aquí está acotado si solo si... Uy, aquí se me ha colado un... Bueno, si solo si el peso está, este de aquí, está en AP', pero esto si solo si está en AP, el peso en sí. Y esto solo pasa si solo si porque caracteriza este de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, fantástico, el operador maximal está acotado en LP, si solo si el operador está acotado en el asociado. ¿Esto por qué es interesante? Porque al final la teoría de extrapolación se va a basar en coger un operador fantástico, en este caso el maximal, y necesitaremos que esté acotado si queremos extrapolar. Si tú empiezas desde un espacio y quieres extrapolar, es decir, quieres llegar a otro, necesitarás que el maximal esté acotado en el otro, pero también esté acotado en el asociado del otro. Pues aquí ya lo tenemos como mínimo para los pesos LP. Tenemos que para los espacios LP está acotado aquí y está acotado también en el asociado. ¿Vale? Vamos a ver tipos de pesos AP. Si cogemos V como una potencia, se sabe que esto está en AP si solo si el alfa se mueve entre estos dos números, entre menos n y n por p menos 1. Aquí unos cuantos ejemplos, ¿no? Si cogemos los tipos de pesos a 2, para n igual a 1, ¿no? Si n es igual a 1 y p es igual a 2, entonces nos movemos entre menos 1 y 1. Y los que nos saldrían son todos estos de aquí, son ejemplos de pesos de A2, tomando potencias. Podemos tomar infinitas. Yo he puesto estas, porque además el dibujo me parecía bonito. Así que... Vale, aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Seguimos. Vale, ya tenemos toda la maquinaria, ¿no? Ya tenemos toda la teoría necesaria, ya he metido la chapa, os he metido el rollo. Ahora vamos a trabajar en materia. Punto inicial, ¿no? Se sabe. De hecho, lo otro que os voy a presentar también se sabe, pero bueno, nosotros
como con el abstract y todo sabemos que si un operador está acotado de L2 en L2 para todo peso de A2, entonces el operador también estará acotado de LP en LP para todo peso de AP. Y recordad que al 1 no llegamos. No llegamos porque el maximal, se sabe, ya os hago un spoiler, está acotado de L2 en L2, pero no de L1 en L1, por lo tanto ya sería un contraejemplo. Vale, y entonces, esto es lo que se llama Rubio de Francia Extrapolation Theorem, ¿vale? El teorema de extrapolación de Rubio de Francia. Entonces, ¿qué se necesita en la demostración? ¿Qué es lo que os he dicho? Se necesita que el operador esté acotado de LP en LP, pues que además está acotado en el asociado. Esto en la demostración, si uno la va siguiendo y tal, si tienes esto, toda la otra maquinaria, porque se ha ido simplificando tanto y tanto la demostración, que solamente con esto ya lo tienes. Entonces, la idea que cabría esperar es, vale, pues mi objetivo ahora es, yo sé que está acotado de L2 en L2, ¿qué tiene que pasar en este espacio? ¿No? Pues la idea que uno le puede venir a la cabeza es si antes solo necesitaba que estuviera acotado del LP en LP y del asociado de LP en el asociado de LP, pues aquí lo mismo, ¿no? Del espacio X al espacio X, del asociado de X al asociado de X. Y exactamente. Simplemente, como uno querría esperar, si tiene estas de aquí, sale. De hecho, es que la demostración es calcada. Claro, uno dice, ah, pues qué bien, qué fácil, ¿no? Bueno, fácil no, porque primero tienes que acotar el operador aquí y tienes que acotar el operador aquí, y eso no es trivial. Eso hay mucho trabajo detrás, entonces, aunque tengamos este teorema, pues ahora, a ver, cojo un espacio de Banach. Pues bueno, está acotado en está acotado en su espacio de Banach, está acotado en el asociado, etc. Vale, una vez tengamos esto, vamos a trabajar los ejemplos que hemos tocado. Espacio de LP con peso, espacio de Lorentz con peso, espacios clásicos de Lorentz con peso. LP con peso, ¿vale? Como corolario, tenemos este resultado de aquí. Está acotado de L2 en L2 para todo peso, entonces está de LP en LP para todo peso, donde el P se mueve entre 1 e infinito. ¿Vale? Esto es porque tenemos que el maximal está acotado en LP y en el asociado. Nada más que decir. Ejemplos. Trivial, la identidad. ¿No? La identidad está en L2 en L2 y también está de LP en LP. Pero bueno, tampoco había falta ser un genio o utilizar este teorema para tener esto, pero bueno. El otro también muy trivial, el maximal. Si estamos esperando que el maximal esté acotado en LP, de hecho estamos diciendo, quiero que el maximal esté acotado en el espacio de Banach y en el asociado, entonces ya la respuesta la tienes ya por hipótesis. Entonces, nada más que añadir. La transformada de Hilbert, pues la pongo aquí porque después quiero volver a hablar de ella, que al final se define como la integral singular esta que hay aquí. También es un tipo de integral singular, como he dicho, que también son las que están todas acotadas. Esto pasa porque este tipo de integrales dependen en qué espacio, están mayoradas por el maximal, no siempre. Dentro de las integrales singulares tenemos los operadores de Calderon-Sigmund, los Raff operators, operadores multiplicadores como multiplicadores de Hormander, los de Wagner-Riesz, siempre que estemos encima del índice crítico, bueno, no entraremos en materia. Estos de Wagner-Riesz son unos operadores que son bastante puñeteros, están siendo muy estudiados. Hay gente como Rafakos, Terence Tao, intentando sacar mucho tipo de desigualdades porque no son fáciles, hay muchas conjeturas sobre él. Después también hay los conmutadores, los operadores sparse. Estos operadores sparse están siendo muy útiles porque lo que están descubriendo, de momento ha funcionado así y la conjetura es en general que todo operador puede ser mayorado puntualmente por un operador sparse. Los operadores de sparse son infinitos porque dependen de parámetros que tú vas moviendo y tal, por lo tanto son infinitos. Y un operador sparse es muy fácil de trabajar porque al final es una suma... Sería como una suma es como quitar el supremo al maximal y poner una suma. Si pones una suma de 1 partido la medida de q, integral de q de la función, esos son tus sparse, siempre y cuando vayas poniendo exponentes y donde vaya tocando, etcétera. Y son muy fáciles de tratar y mayoran a muchas funciones, pero bueno, no es el tema que nos toca. Vale, ¿no? Si ahora vamos a espacios de Lorentz, pues bueno, se sabe que el espacio maximal está acotado del LP cubo en peso al LP cubo en peso, cuando si solo si el peso está en AP. Y lo mismo pasa en el asociado, por lo tanto, fantástico, fantástico, estamos dentro de las hipótesis. Corolario, pues bueno, pues tenemos esto, ¿vale? Cuando el P se mueve entre 1 e infinito y la Q entre 1 e infinito. A la Q le permitimos ser 1, a la P no le permitimos ser 1. Vale. ¿Qué más? Los espacios clásicos de Lorentz. De hecho, estos son los espacios que yo más he tratado porque son los que toco más en mi tesis. Este tipo de espacios se sabe que está acotado
y solo si el peso está en BP, cosa que es fantástica, porque si el peso está en BP, esto es de Banach, o sea, es como que todo cuadra, ¿no? Son de Banach solo si están BP, y solo si el maximal está acotado allí, todo está relacionado al final. Y se sabe que está acotado el asociado si solo si aparece aquí otro peso, que se llama los de estrella infinito y viene definido por este supremo de aquí. No entraré en mucho detalle en ello, simplemente es para... Necesitamos que esté acotado en el asociado, pues bueno, necesitamos que el peso no solamente esté en BP para satisfacer la primera condición, sino que esté en B estrella infinito. Con esto en mano, se puede afirmar que si un operador está acotado de L2 en L2, entonces está acotado de lambda P, solo si el omega está en BP, intersección B estrella infinito, y aquí la P le permitimos ser que se mueva entre 0 e infinito. No hace falta que sea mayor que 1. Solamente hará falta que sea mayor que 1 cuando el omega sea igual a 1. Pero para P's entre 0 y 1, el 1 no pertenece en esta clase, por lo tanto no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, se sabe que este resultado de aquí es óptimo en la clase, porque se sabe que el operador de Hilbert, que es el que os he enseñado por aquí arriba, este de aquí, está acotado entre lambda p de omega y lambda p de omega si solo si el peso está en BP intersección B está infinito. Por lo tanto, uno no puede esperar coger aquí nada mejor, porque el operador de Hilbert está acotado aquí. Si aquí hubiera una condición mejor, diríamos, ostras, pues el operador de Hilbert está acotado aquí para una clase mayor que esta. No, imposible, porque esta es la clase justa por la que está acotado. Por lo que es imposible de mejorar este teorema de aquí, este resultado. Y bueno, esto es un poquito la presentación que yo os quería dar de lo que es la teoría de extrapolación, para que hubiera una idea, sin intentar entrar mucho en detalle, ni demostraciones, ni nada. Y como veo que aún queda tiempo, pues me gustaría hablar un poquito de lo que es mi trabajo, ¿no? De lo que, la idea de qué va mi trabajo, ¿no? La primera cosa es, vale, fantástico, ¿no? Lo que hemos dicho, tenemos un teorema que se puede generalizar tanto como queramos, añadiendo más restricciones o lo que sea. La cosa está, vale, pues yo cojo el teorema que hay. ¿Qué operadores satisfacen las hipótesis que hay allí? ¿No? ¿Qué operadores satisfacen que está acotado de L2 en L2? Para poder yo saber si puedo sacar conclusiones. Porque si está acotado en L2 en L2 y el maximal está acotado en el espacio que estoy proponiendo y además en su asociado, fantástico, porque ese operador va a estar también acotado allí. Por lo tanto, este resultado es muy potente. Pero hay que primero comprobar las hipótesis, que eso no es moco de pavo. Otra cosa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cambiar las hipótesis. Dices, vale, esto lo pongo... Supongo que está acotado de L2 en L2 y si está acotado en otro tipo de espacio en lugar de L2, un espacio más restrictivo. ¿Dónde llego? Si es más restrictivo o al contrario, es un espacio más general, ¿no? Al abarcar más, llego a más sitios, llego a menos, ¿qué es lo que pasa allí, no? Después, claro, nosotros hemos sacado conclusiones cuando el operador del que salimos y al que llegamos es el mismo. Y son distintos. ¿Qué puedo decir entonces? ¿Qué hipótesis necesito para que siga siendo cierto? Si estamos en el caso bilineal, ¿no? Y si en lugar de tener aquí solo un espacio de Banach tengo el producto de dos, cojo una función de aquí, una función de aquí, y envío esas dos funciones a hacer, no sé, lo que sea. Y además esté siendo distinto. Aquí hay juego, hay bastante juego. Otra cosa, ¿no? En los espacios LP teníamos solamente la función, mientras que en los lambda P, si os acordáis, teníamos la reordenada que os he hablado. De los espacios LP se ha conseguido sacar muchas desigualdades. De los espacios lambda P, ahora que si yo sé que un operador está acotado en L2, y ahora sé que está acotado en lambda 2 gracias a estar en L2, de allí puedo sacar algún tipo de desigualdades de la reordenada, porque tú coge una suma y le haces la reordenada, eso es complicadísimo. De hecho, calcular la reordenada, de momento hay muy pocas técnicas porque no se sabe, es muy complicado. Pero gracias a este teorema sacamos conclusiones en la reordenada. Desde allí podemos sacar desigualdades. Ya os digo yo que sí, porque hemos sacado algunas. Por lo tanto, se le puede sacar bastante juego al teorema. ¿Qué más? Claro, el espacio X es de Banach, y los de Banach no son tan bonitos como los Hilbert, pero tampoco son feos. Tienen muchas propiedades bastante chulas. ¿Y si no es de Banach? ¿Y si L elevado a una potencia es de Banach? Por ejemplo, los espacios LPs son LU elevado a P. Si la P la coges entre 0 y 1, no es de Banach. Pero el L1 sí que es de Banach. Y al final esto es como coger un L1 y llevarlo a P. ¿Me explico? Al final es, si tú coges F elevado a P como la función, lo que estás teniendo es una integral de una función sola. Por lo tanto, es como una norma L1. No sé si me explico.
Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de este espacio cogemos el otro y estamos aquí haciendo en el X cuando esto ya no es de Banach, sino que se llama que es R convexo, y normalmente se pide que este espacio de aquí sea quasi-Banach, que significa que no tiene la desigualdad triangular, pero tiene la desigualdad triangular poniendo una constante. En lugar de la norma aplicada a dos funciones, pues en lugar de ser una más la otra, ¿no? Si tú haces la norma de f más g menor o igual que c veces la norma de f más la norma de g. Entonces sería quasi-Banach, pero bueno, tampoco lo vamos a hacer. ¿Vale? Y finalmente, a este espacio de Banach le puedes añadir un peso. Finales, temas de medidas, etcétera. Pero bueno, puedes hacer mucho juego, puedes ir pensando, en lugar de coger a P, coge una subclase o coge una clase más grande, qué conclusiones obtengo, etc. Y bueno, pues hasta aquí la presentación que os quería hacer. No sé si hay algún tipo de pregunta, alguna cosa, alguien que esté despierto aún. Yo sí tengo. Ay, sí. Dime, Adrián. Es que lo que tú haces me recordó en cierta manera a algo que yo utilizo mucho y no sé si lo han estudiado, Ajá. que es qué pasa cuando tu peso es una distribución o visto de una manera más sencilla. Yo estudio mucho espacios de Hilbert, Ajá. que el producto interior es muy similar a lo que tú hiciste, pero en lugar de ser el peso por la función, es el peso por su transformada de Fourier. Entonces, no sé si han estudiado este tipo de cosas, porque se ve que debe de funcionar. No sé si aportaría mucho, pero me parece como una generalización interesante. Lo que dices es muy interesante. No hemos llegado a trabajar el peso tal y como tú lo estás formulando, porque al final nosotros cogemos pesos generales y a lo mejor haría falta que el peso que tú me propones ves si está en AP. A lo mejor veo que está en AP y todo es fantástico y tiro para adelante. Así que no sabría decirte. Es que eso estaría interesante, porque digo, la idea, digamos Sí. que en lo que tú dijiste, estoy hablando de manera muy general. Tú en lugar de un peso, una densidad Sí. o en derivada de radón nicodín tienes pues una distribución. Entonces, una distribución, su transformada de Fourier, sí es como una densidad. Y como la identidad de Parseval es como una especie de isomorfismo, no sé, eso se ve que podría ser interesante y que todo lo que más o menos dijiste funcionaría. Exacto, simplemente necesitaríamos lo que te he dicho, coger el maximal y que está acotado en tu espacio con tu medida, esa no, la radón nicodín, la derivada de radón nicodín con lo que sea, y si está acotado en ese espacio que estamos diciendo y además calculamos el asociado y también está acotado allí, el teorema es el mismo. Si no, se podría intentar buscar otros caminos, no siempre se ha utilizado el maximal. Yo me he encontrado muchas veces, no es el caso fácil, pero a mí el maximal hace tiempo que ya no toco, tengo que tocar generalizaciones, tengo que tocar lo que se llama el operador Rubio de Francia, y siempre tienes que ir encontrando uno cada vez, ¿no? Siempre aparece un matemático con un operador más ingenioso, que al final nace del maximal normalmente, o tiene algo de parecido al maximal. Y a lo mejor el caso es ese, que para la medida que tú me propones necesitaríamos encontrar otro tipo de operador que nos ayude como auxiliar. Pero digamos que análisis de Fourier no han usado todavía mucho. Yo en análisis de Fourier lo que he tocado es cuando cojo operadores multiplicadores que al final se basan en lo que sería la transformada de Fourier, pero es lo máximo que he tocado de Fourier. Bueno, a ver si un día lo platicamos, porque igual y ya está muy hecho o igual y es como algo sencillito que aportar. Vale, genial, por mí bien. Bueno. Gracias, Adrián. No, a ti. Los demás ya se murieron. Van apareciendo. Nada, si alguien tiene alguna pregunta más. Vale, pues Bueno, pues ya está. lo cerramos aquí, ¿os parece bien? Muchas gracias, Sergio.